Bienvenido a Rompe con las Ventas, el podcast donde exploramos la psicología invisible que define si una venta se cierra o se pierde. Aquí no hablamos de scripts ni de presión, hablamos de mentalidad, diagnóstico y decisiones reales. Soy Rodrigo Ibáñez y esto es Rompe con las Ventas. Si este contenido está aportando valor, la recomendación es suscribirse y no perderse de nada, porque el análisis de hoy, de verdad, puede cambiar la forma de vender para siempre. A ver, vamos a empezar con una verdad incómoda. Uy, me encantan esas. A ver, échala. Si en una reunión de negocios quien está liderando habla más que el prospecto, o sea, si domina el tiempo, no está vendiendo. Está dando un TED Talk no solicitado. 100%. Y un TED Talk carísimo, además, porque esa necesidad compulsiva de hablar y hablar cuesta millones en comisiones perdidas cada año. Totalmente. Es que es una locura. Sí, fíjate que quienes se dedican a las ventas suelen vivir atormentados por una creencia, digamos, súper tóxica y falsa. Piensan que el gran problema de no ganar dinero es no saber cerrar. Claro, el famoso miedo al cierre. Exacto. Se obsesionan con técnicas finales, con estos trucos de persuasión noventeros, de último minuto. Pero, cuando analizas las grabaciones reales y los datos de miles de sesiones comerciales, la realidad es otra. Sí, la historia es drásticamente diferente. Ajá. El error letal no es fallar en el cierre. El error letal es no saber diagnosticar. Así de simple. Si al final no hay una decisión, es porque nunca hubo un diagnóstico real. Es que, híjoles, patético ver al vendedor amateur operando bajo esa ilusión, ¿no? Entran a la sala sudando frío, vomitando características del producto como si les pagaran por palabra. Sí. Soltando el catálogo completo. Literal. Rezando para que el cliente les compre casi por lástima porque creen que el cierre es, no sé, un pase mágico. Por eso, la misión de esta inmersión táctica hoy es desmenuzar el sistema PEP. El sistema PEP, exacto. Así es, las siglas de pregunta, espacio, profundiza. Y, para quienes nos escuchan, que quede súper claro, esto no es un truco de manipulación de los 80s. No, para nada. No es un guión para gritar frente al espejo en las mañanas. Exacto. Es un sistema para diagnosticar con precisión quirúrgica, para elevar la calidad de la conversación y, sobre todo, obligar a que el cliente verbalice su propia realidad, para vender sin empujar. Me encanta. Hay que entrar directo al quirófano, entonces. ¿Qué es exactamente el sistema PEP? ¿Y por qué marca el fin del vendedor mendigo? Pues mira, para entender la anatomía de esto, hay que desglosar el acrónimo, ¿no? Porque cada letra cumple una función clínica. La P inicial, es preguntar. Ajá, pero no es cualquier pregunta, es preguntar bien. Exactamente. No son estas preguntas hechas para encajar tu producto a la fuerza. Son preguntas que exploran. Luego sigue la E, que significa espacio. Y ojo aquí, porque aquí es donde el 95% fracasa. 100%. Porque ese espacio no es otra cosa que el silencio estratégico. El silencio. El que incomoda profundamente, pero que revela, digamos, la verdad que el prospecto intenta ocultar. Tal cual. Y la segunda P es profundizar. Es esta acción deliberada de entrar a la herida que el prospecto acaba de mostrar justo después de ese silencio. Sí, es meter el bisturí. Y a ver, hay una declaración brutal aquí que destroza el ego de muchos, pero hay que decirla. El que no sabe preguntar, habla. Y el que habla además, invariablemente pierde. Híjole, sí. Es increíble la cantidad de reuniones que se echan a perder porque quien presenta entra en pánico total, ¿eh? Sí, creen que su trabajo es recitar un brochure técnico 45 minutos. Entran y empiezan a aventar espagueti a la pared a ver qué pega. Dicen cosas como, tenemos esta función y somos líderes en el mercado y bla, bla, bla. Puro ruido. Ruido blanco totalmente. Es que esa es la descripción perfecta del caos, de no tener un sistema. La mejor analogía aquí, basada en las fuentes que analizamos, es pensar en un GPS. A ver, cuéntame de eso, el GPS de la conversación, ¿no? Exacto. PIP es el GPS. Si tú manejas sin GPS, pues empiezas a improvisar. Tomas la primera salida porque te da ansiedad el tráfico y te pierdes.
Y en los negocios perderse es terminar en el infame. Suena muy bien, déjame pensarlo. Uf, la zona fantasma. La regla de oro, aquí, inquebrantable, es que si quien vende está hablando más del 50% del tiempo, ya salió del método. Si estás justificando, explicando, defendiendo el precio, ya valió. Entraste en modo supervivencia. Totalmente. Porque PEP no convence con discursos. PEP descubre con preguntas. Y ahí es donde llegamos a la herramienta más temida de todas, la más incomprendida, el silencio. Uy, sí. El terror absoluto para la mayoría. Es fascinante la psicología detrás de esto, ¿eh? Parece que a la gente le quema la lengua el silencio. O sea, ¿por qué el ser humano le tiene tanto terror a quedarse callado frente a otra persona? Pues mira, quema porque evolutivamente estamos programados para buscar validación, ¿no? Para llenar los vacíos. Un silencio largo se siente como una amenaza física. Como una tensión social brutal que el cerebro quiere resolver ya. Exacto, resolver de inmediato. Pero, o sea, la ciencia de callarse en una negociación es letal a tu favor si la dominas. Estamos hablando de sostener un silencio de 3 a 5 segundos. Después de que el cliente responde, ¿verdad? Ajá, después de su respuesta. Esa pausa crea una disonancia cognitiva. Obliga al cerebro del prospecto a procesar la pregunta, a sentir el peso de la sala. Y por pura inercia, intentan llenar el vacío para aliviar su propia ansiedad. Y al hacerlo, empiezan a generar información súper útil. Información visceral que jamás saldría si tú los interrumpes para, no sé, ofrecer un descuento. Claro, ese silencio es la cirugía, es el bisturí que abre la verdad cruda. Sí. Y además, manda señales invisibles de autoridad, que eso es importantísimo. Totalmente. La neurociencia dice que el cerebro humano, por puro instinto, siempre busca liderazgo en momentos de riesgo financiero. Y ese liderazgo no lo tiene el que grita más o el que trae el traje más caro, ¿eh? Cero. Se percibe en el ritmo, o sea, hablar rápido, atropellar las palabras, interrumpir. Todo eso transmite urgencia. Y la urgencia, en los negocios, apesta a debilidad. Apesta a desesperación por cobrar la comisión de este mes. Exacto. En cambio, pausa, sostener la mirada tranquilo y callar, transmite una certeza absoluta. Es que es la diferencia palpable entre el que necesita la venta para pagar la renta y el experto que simplemente está ahí, digamos, evaluando si puede ayudar o no. La certeza es magnética. La desesperación repele. Totalmente. Cuando el prospecto nota que no hay prisa, bajan sus defensas solitos. Por eso hay que clavar esta frase, ¿eh? El silencio no es incómodo, es rentable. Uf, me encanta. Es rentable. Es la herramienta que más dinero produce. Pero bueno, para poder callarte, primero tienes que saber qué preguntar, ¿no? Hablemos del banco de preguntas. El armamento del cerrador premium. Especialidad. Un cirujano no llega y te da analgésicos antes de saber dónde te duele. Imagínate, sería negligencia pura. Exacto. Entonces, las preguntas de PEP nunca, bajo ninguna circunstancia, llevan el producto escondido. Si suenan a venta, ya perdiste. Levantas el escudo del cliente al instante. Ajá. Se construyen en bloques lógicos. El primero es el bloque de contexto. Preguntas de apertura tipo, ¿qué te hizo querer tomar esta reunión hoy? O ¿qué está pasando hoy en la operación diaria? Básicamente para mapear el terreno. No. Y de ahí pasamos al segundo bloque, el dolor. Y ojo, no es dolor físico, es el cuello de botella. El sangrado del negocio, exacto. Sí, y las preguntas tienen que dar en el clavo. Algo como, ¿qué es lo que hoy definitivamente no está funcionando? O, más directo, ¿dónde ven la mayor fuga de dinero o tiempo? Y fíjate que aquí es donde la amateur se queda. Escucha el primer problema y ¡pum!, salta a vender. Gravísimo error. Sí, porque el sistema PEP exige pasar al tercer bloque, que es el de impacto, emocional y económico. Saber que duele no sirve de nada si no sabes cuánto sangra la herida. Claro, y aquí hay una regla innegociable. O sea, lo que no tiene número no duele lo suficiente. 100%. Si te dicen, perdemos clientes, eso es una molestia vaga. Pero si dicen, perdemos 20 clientes al mes, bueno, eso es urgencia. Y hay que preguntar sin miedo, ¿eh? ¿Cuánto le cuesta a la empresa al mes seguir operando así? ¿O qué pasa en 12 meses si esto no cambia nada? Totalmente. Y cuando ya tienes el número y sienten el peso de no hacer nada, entra el cuarto bloque, la decisión. Ajá. Preguntas abiertas para empoderar.
¿Qué necesitarían ver hoy en esta mesa para tomar la decisión de resolver esto? Sí, tipo, ¿cuál es el peor escenario que se imaginan si implementamos esto? ¿O qué les preocupa de la transición? Es un escáner milimétrico del comprador. Pero, a ver, hay que subrayar algo súper importante. Esto no puede sonar a interrogatorio de Ministerio Público. Uy, no. Si suena robótico, el prospecto se cierra en 3 segundos. Tiene que ser curiosidad genuina, casi antropológica. Mira, para aterrizarlo bien, vamos a hacer un roleplay rapidísimo, un choque de realidades. Va, me parece perfecto. Yo voy a ser el vendedor amateur, ansioso, que no tiene idea del método. Y tú eres el prospecto que tiene un problema severo de retención de talento. Listo. Tomo el rol de la que dirige la empresa y está evaluando opciones. Échale. Va modo amateur activado, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Oye, muchísimas gracias por recibirme. Vi en tu LinkedIn que tienen problemas con el equipo, ¿verdad? Pero, no te preocupes. Nosotros tenemos la plataforma de recursos humanos más avanzada. Ajá. Trae inteligencia artificial, dashboards interactivos en tiempo real, gamificación. Es el plan perfecto. ¿Cómo la ves? Te instalo el demo la otra semana para que lo revisen. Pues mira, suena muy bien. La verdad es bastante interesante todo lo que traen. Déjame pensarlo. Mándame la presentación técnica a mi correo, lo reviso con mi equipo y te aviso. ¡Boom! Directo al panteón del pipeline. Sí, totalmente muerto. El letal, déjame pensarlo, que en español significa, no me interesa, no entendiste nada, pero me da pena decírtelo. Exacto, fue un desastre absoluto, la verdad. Interrumpí, asumí el problema, vomité características y escupí el catálogo de soluciones. Ni siquiera supe cuántos miles de dólares te cuesta perder gente al mes. Es que fue la radiografía del pitch interruptus, ¿no? Cero diagnóstico, puro ruido blanco. Yo me sentía asaltada como cliente. Bueno, vamos a cambiar la dinámica drásticamente. Ahora, yo uso PEP y tú mantienes tu postura de prospecto. Va, aplícame el sistema. Modo diagnóstico clínico. A ver, muchísimas gracias por el espacio. Para entender bien el contexto hoy, ¿qué está pasando exactamente con la rotación de talento en el equipo? Pues mira, la verdad es que últimamente la gente se está yendo antes de cumplir los 6 meses. Está complicado. Y aquí, para quienes nos escuchan, me quedo callado, sostengo la mirada y cuento 4 segundos. Y yo, sintiendo esa pausa súper pesada, me veo obligada a seguir, ¿eh? Y digo, Y sí, es un tema pesado porque invertimos mucho presupuesto en capacitarlos y cuando ya están listos, renuncian por un sueldo mínimo en la competencia. Entiendo la frustración. ¿Y por qué crees que les está preocupando esa fuga exactamente en este momento del año? Porque ya casi entramos a temporada alta. O sea, cada persona que se va frena la línea de producción. Si calculo reclutamiento y curva de aprendizaje, fácil estamos perdiendo unos 100,000 pesos mensuales. No podemos seguir así otro trimestre. Tiempo. Cortamos ahí. O sea, el contraste es brutal. ¡Brutal! Es la diferencia abismal entre mendigar y provocar, digamos, una epifanía en el cliente. Es que analizamos lo que pasó. Hice una pregunta abierta. Tú respondiste de forma superficial, como evasiva, ¿no? Sí, lo típico al principio de una junta. Pero apliqué la E, el espacio. El silencio estratégico te incomodó lo suficiente para obligarte a justificar tu respuesta. Exacto. Y en lugar de saltar a vender, usaste la otra P, profundizaste. ¿Por qué te preocupa eso exactamente? Y la magia ocurre. Yo solita verbalicé la urgencia y puse el número en la mesa. 100,000 pesos. Y la herida queda expuesta. El prospecto se diagnosticó a sí mismo y ahora entiende que su problema es muchísimo más caro que lo que yo le voy a cobrar. Exactamente. Pero bueno, aunque la lógica es aplastante, en la calle la gente falla todo el tiempo. Vamos a revisar los crímenes del vendedor promedio. Los errores autodestructivos, sí. El crimen número 1, por mucho, es el miedo paralizante al silencio. Esa necesidad física de llenar el espacio con ruido. Ajá. El cliente hace una pausa para pensar. Y el amateur entra en pánico. Cree que es rechazo y empieza a hablar de descuentos o garantías, matando la introspección. Tristísimo. El segundo crimen es hacer preguntas cerradas. Sí, las de sí o no. Aniquilan la exploración por completo. Y el tercer error, un clásico. Saltar al pitch demasiado rápido. Escuchan medio problema y ya abrieron la laptop con 60 slides de PowerPoint. Creen que ganan tiempo, pero matan el valor de la solución. Exacto.
Y el cuarto error es conformarse con el síntoma y no buscar la enfermedad, o sea, ignorar la P de profundizar. Si el cliente dice, perdemos dinero en logística, el amateur lo anota y sigue su guión. En vez de sacar el bisturí y decir ¿de cuánto dinero hablamos y desde hace cuánto? Hay que llegar a la raíz matemática. 100%. Y todo esto nos lleva a destrozar el mito más tóxico en las ventas. Ojo aquí, responder rápido no es vender mejor. La velocidad casi siempre transmite ansiedad y sumisión. Totalmente de acuerdo. Si conectamos todo esto, llegamos a una conclusión irrefutable. Vender es, en su esencia, un proceso de diagnóstico. Eres un médico especialista. Mientras el amateur se les gasta todos los días intentando convencer, manipular y empujar, El cerrador premium simplemente diagnostica, hace preguntas de alto calibre y escucha los silencios con una disciplina implacable. y esa es la estocada final. La pregunta correcta, en el momento preciso, vende muchísimo más que el discurso corporativo mejor ensayado de la historia. Es un cambio de identidad total, una ejecución clínica, sin apegos emocionales. Pues bien, para quienes escuchan hoy y de verdad quieren cambiar sus resultados, hay un ejercicio de reflexión inmediata. Si la invitación es escribir ahorita mismo y con total honestidad, la mejor pregunta abierta que usan en sus reuniones. Esa que creen que es su arma secreta. Y luego, pásenla por el escáner del sistema PEP. Compárenla con la profundidad matemática que exige este método. La diferencia suele ser, bastante reveladora. Y a veces dolorosa, ¿eh? Bastante. Y para quienes ya entendieron que el camino viejo está roto, la acción a tomar es súper clara. Tienen que descargar el banco de 25 preguntas PEP. El acceso está directo en la descripción de este material. Sí, ya es hora de dejar de adivinar y de cruzar los dedos esperando a que el cliente compre por milagro. Exacto. Empiecen a diagnosticar como los grandes. Y bueno, antes de irnos, les dejo un último pensamiento provocador. En las ventas navegamos en aguas muy turbias, llenas de evasivas. Uy, sí, aguas muy turbias. La pregunta es, la próxima vez que sientan ese pánico visceral de perder la cuenta, la reacción será intentar aclarar el agua tirando piedras, justificando precios y haciendo ruido desesperado. O tendrán el temple de quedarse en absoluto silencio. Exacto. Quedarse en silencio hasta que la suciedad caiga al fondo por su propio peso y la verdad del cliente emerja por sí sola. Nos vemos en la próxima sesión estratégica. Si este episodio te hizo pensar diferente, suscríbete. Esto es Rompe con las Ventas.